Ahora, quiero invitar a nuestro hermano Carlos, o Roberto Carlos. No es el cantante, sino es nuestro hermano Roberto Carlos Viña. Y él va a estar trayendo hoy la palabra. Vamos a orar por él. Pero antes de orar por él, yo quiero mencionar algunos de los beneficios de tener la oportunidad de otros hermanos predicar la palabra. Cuando otros hermanos pueden predicar la palabra en la iglesia, eso permite de que la iglesia sea administrada por otros miembros del cuerpo de Cristo. Eso también permite continuidad. Nadie es indispensable en la iglesia. Y es importante poder equipar a otras personas a hacer lo que uno hace. Uno se puede enfermar, uno se puede morir, puede suceder muchas cosas. Y cuando hay personas que pueden hacer lo mismo que uno hace, en una iglesia hay continuidad, no importa lo que suceda. Y otro beneficio es que también el pastor puede sentarse como ustedes y recibir también la predicación de la palabra que tanto yo lo necesito también. Así que vamos a orar por nuestro hermano Carlos y él va a traer la palabra en el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú edificas tu iglesia. Y gracias porque en tu iglesia hay diversidad de dones y hay diversidad de miembros. Gracias porque aunque el cuerpo es uno solo, hay muchos miembros. Y qué privilegio, qué gozo, Señor, de ver cómo tú usas a diferentes miembros del cuerpo de Cristo para traerte gloria y que tu iglesia sea edificada. Señor, bendice a nuestro hermano Carlos. Te ruego que seas con él, Señor, y que tú lo empoderes y que lo que él predique, Señor, seas tú hablando a través de su vida a nosotros para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu iglesia. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sí, soy Roberto Carlos, pero no canto. Canto donde nadie me escuche. Trato de hacerlo en la regadera solamente. Y aquí también adorando a Dios, pero trato de no subir mucho la voz para que no se asusten. Pues le doy gracias a Dios por una oportunidad más que me da de compartir su palabra. Es un honor para mí y un privilegio estar delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios, porque yo sepa más que usted, pero es porque el Señor me impulsa a hablar de su palabra y no hay que rehusarnos. Cuando Dios te llama a hacer algo, tienes que hacerlo y lo haces con gozo, lo haces con alegría y nunca te niegues a servir a Dios en lo que Él te ha llamado. No voy a usar la pantalla, hermanos. Ustedes saben que yo soy de la antigua escuela, así es de que hoy no voy a usar la pantalla. Ya posiblemente, si hay una próxima vez, la usaré, pero esta vez no. Estamos en la serie de Salmos y hoy quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 140, que es el que estaremos compartiendo el día de hoy. No voy a ir versículo por versículo, sino algo más bien general. El Salmo 140. Yo voy a usar la versión Biblia de las Américas. Si usted lo tiene, dice amén. Para leer el Salmo 140, si usted no tiene ningún impedimento físico, le pediría que si se puede poner de pie para leer la palabra de Dios. Yo leo y ustedes me siguen en sus Biblias. Dice así el Salmo 140, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Selah. Guárdame, Señor, de las manos del impío, protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí, han tendido red al borde del sendero, me han puesto lazos. Dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, Señor, los deseos del impío, no hagas prosperar los malos designios para que no se exalten. Versículo 9, en cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra,
caiga sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar, que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay diferentes tipos de salmos. Tenemos himnos, tenemos súplicas, tenemos salmos de acción de gracias. Por ejemplo, el Salmo 100, que dice: clamad con júbilo al Señor toda la tierra. Y después, terminando el versículo 3, dice: pueblo suyo somos, tuyos somos, y ovejas de su prado. Tenemos salmos de lamento congregacional, como el Salmo 74. Y dice el versículo 1: oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Tenemos también salmos penitenciales, como el Salmo 51, por ejemplo. Salmos de peticiones urgentes, cantos de confianza, cánticos a Sión, salmos de celebración, pidiendo protección, etcétera. Son salmos diferentes, y aunque hay muchos salmos parecidos a este salmo que voy a compartir hoy, cuando usted lea los salmos, léalos en su contexto y aplíquelo a su vida de acuerdo a su contexto, y le va a ayudar. A mí me ayudó este Salmo 140 porque lo apliqué a mi vida. El Salmo 140 que vamos a ver hoy, esta mañana, es una petición para que Dios preserve a su rey de los que provocan guerras y lo vituperan. También pide que Dios vuelva su propaganda contra ellos mismos en retribución justa. Este salmo describe la calumnia maliciosa de sus enemigos mortal como veneno de serpiente. Este salmo nos va a ayudar a ver la mentira que nos lleva a la calumnia y dónde está la solución. La calumnia es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Este salmo nos va a mostrar también la reacción del justo ante la tribulación que produce esa calumnia y persecución, que es lo que le está pasando a David en este salmo. Está recibiendo calumnias y persecución. En mi Biblia, por ejemplo, se titula el Salmo 140, plegaria pidiendo protección. Pero en la Biblia hebrea dice que David está pidiendo protección contra los calumniadores y los perseguidores. Así que este salmo describe muy bien la calumnia. Y aunque este salmo es un grito de ayuda al Señor contra el enemigo, contra el perseguidor, no quisiera enfocarme solamente en los enemigos que tenemos afuera, los enemigos del Evangelio y por ende de nosotros, sino que yo quisiera también centrarme en el corazón de los que estamos aquí adentro de la iglesia. Porque muchas veces nos enfocamos en los enemigos de allá afuera y no nos damos cuenta que en muchos de los casos el peor enemigo soy yo mismo, es decir, mi propio corazón. Si bien el enemigo de nuestras almas es el diablo, él no puede hacernos nada si Dios no se lo permite, como nos enseña el libro de Job, por ejemplo. Pero Dios puede permitir que a través de mi desobediencia y mi pecado, Él actúe en mi vida. No estoy hablando de una posesión, estoy hablando de una zarandeada, como Jesús le dijo a Pedro. Si leemos este salmo, no solo con el punto de vista de David, no solo de la óptica de David, del punto de vista de David, de pedirle a Dios que me libre de los enemigos de afuera, de los impíos, sino que también me libre de mí, de ser como uno de ellos. Es fácil ver a los de afuera,
pero qué difícil es ver mi propio corazón. Si hay que pedir a Dios que nos proteja de los enemigos, pero también de nuestro propio corazón, porque el corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso. Que podamos suplicar como el salmista David en el Salmo anterior, 139, versículos 23 y 24, que dice: examíname, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame al camino eterno. Nos hace falta de vez en cuando que Dios nos haga una prueba. Si bien son más los que buscan nuestro mal, pero cuántas veces nosotros mismos y nuestros pecados, cuántas veces nuestros pecados y malos deseos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios, nos causan daño, un daño muy grande a nosotros mismos y a los que nos rodean, a nuestra familia en nuestra casa y a nuestra familia en Cristo en la iglesia. Por eso es bueno pedirle a Dios que nos haga una prueba, a ver si estamos caminando en el camino correcto o nos estamos engañando, como Pablo le dice a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, a no ser que estés reprobados. Yo creo que esta serie de salmos nos va a beneficiar mucho. Y digo nos va a beneficiar porque a mí ya me está beneficiando, aunque no los he escuchado todos, porque no estuve en todos los domingos, pero ha sido una bendición. Los salmos nos ayudan a orar con entendimiento. Nos ayudan y nos enseñan a orar con entendimiento. Nos enseñan a presentarnos delante de Dios, no en base a nuestros deseos, sino nos enseñan a presentarnos delante de Dios de acuerdo a nuestra condición. De acuerdo a nuestra condición, reconociendo nuestro pecado. En este Salmo 140, los problemas que abaten al salmista son la calumnia y la persecución. ¿Y cuántas veces, y ya vamos a entrar en el Salmo, cuántas veces no hemos sufrido eso mismo? Y nos hemos angustiado, nos sentimos derrotados, desanimados. Y este salmo también nos da la solución para salir victoriosos, poniendo todo en las manos de Dios. Como una pequeña introducción fue eso que les acabo de decir. Este salmo yo me he dado la libertad de partirlo en 4 estrofas, en 4 partes. La primera parte del versículo 1 al 5, que le he titulado Oración por protección ante la calumnia del malvado. También una cosa más, punto número 2, ¿cómo es la protección de Dios? Número 1, oración por protección ante la calumnia. Número 2, ¿cómo es la protección de Dios? Número 3, oración por justicia de Dios. Y número 4, ¿cómo es la justicia de Dios? Así que, versículo 1 al 5, dice: líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Guárdame, Señor, de las manos del impío, protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas, para mí han tendido red al borde del sendero, me han puesto lazos. Como les dije, no voy a ir versículo por versículo, sino más bien algo general. Y lo primero que vemos aquí, hermanos, es la reacción de David ante esa calumnia de sus enemigos, y eso es no poner la mirada en los enemigos, sino en Dios. Líbrame, oh Señor, poner todo en las manos de Dios. La segunda cosa que vemos en estos primeros versículos es que la maldad del hombre está en su corazón y no fuera de él.
está en mi corazón y no fuera de él. Lo tercero que aprendo de estos primeros versículos es que ese mal que está en el corazón del hombre, como un pensamiento, como una maquinación, sale en forma de acción. Cuando ejecutas ese mal pensamiento, cuando accionas, eso es lo que sale de tu corazón. Poner todo en las manos de Dios no significa dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si tenemos que ir a las autoridades, tenemos que ir a las autoridades. Si tenemos que ir ante un juez, vamos a ir ante un juez, pero lo primero es poner nuestro caso delante de Dios, como lo hace David. Podemos ir a la justicia terrenal, pero primero presentar mi caso delante de Dios y no mirar a tus enemigos, porque eso provoca venganza. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es lo que está haciendo David, pidiendo a Dios que tome su caso y que él haga lo que tiene que hacer. Poner todo en las manos de Dios. Lo segundo que vemos en esos primeros versículos, versículo 2, dice que traman maldades en su corazón. Traman maldades en su corazón, que la maldad del hombre está en el corazón. ¿Me acompañan a Marcos capítulo 7? Marcos capítulo 7, versículo 18. Hablándole a sus discípulos, Marcos capítulo 7, versículo 18 dice lo siguiente: y él les dijo, Jesús, hablando a sus discípulos: ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo de fuera entra al hombre, que todo lo que entra de afuera entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Si usted ve alguna de esas cosas en su vida, salen de su corazón. El pensamiento judío, en otras culturas, el corazón era sinónimo de la persona y su mente. Jesús explica que la actitud de la persona y sus acciones tienen su origen en su interior. Nuestras acciones, el origen de nuestras acciones tienen el origen en nuestro interior. La maldad incluye tanto malos pensamientos como la mala conducta. Agustín Laje, un politólogo argentino, debatía con un científico y psiquiatra sobre la ideología de género, tema que no voy a tocar. Y este psiquiatra le decía que la gente en sí es buena, que la gente es buena, pero lo que lleva a la destrucción es esta sociedad perversa e intolerante en la que vivimos. Pero yo digo que esa es la forma del hombre corrompido de escapar a la responsabilidad que tiene con el pecado. Le echa la culpa a la sociedad para cubrir su maldad que hay en su corazón. No aceptan que somos pecadores. La culpa es de un sistema, dicen. Este psiquiatra que está a favor del aborto se deslinda de su responsabilidad echándole la culpa a la sociedad. El hombre caído rechaza la palabra de Dios
porque Dios dice que el hombre por su pecado está lleno de maldad. Su corazón está lleno de maldad, está podrido. Dios no condena una sociedad, sino al hombre de corazón malvado. Y si condena una sociedad, es porque está llena de hombres malvados. Hay dos tipos de hombres malvados. Uno es aquel que no ha reconocido el pecado que hay en su corazón. Y el segundo es aquel hombre que ya lo reconoció y lo llevó a los pies de Cristo. En el 2021, así es como funciona la calumnia. En el 2021, en Colombia, sí señor, en Colombia pasaron una ley donde se puede practicar el aborto hasta el 6º mes de gestación. Y decían los que apoyaban esta ley, es que no ha nacido, no es una persona todavía, podemos matarle. Así funciona la calumnia, siempre va minimizando a otra persona, siempre lo va reduciendo, siempre lo va calumniando, siempre lo va haciendo menos para después de que lo ve inferior, entonces acabar con él. Esas mismas personas, 2 meses después de que pasó la ley, empiezan a querer pasar otra ley de que se prohíba la pesca recreacional. ¿Qué es la pesca recreacional? Lo que hacemos en el campamento. Vamos, pescamos un pez y lo volvemos a soltar en el agua. Y decían estas personas, es que necesitamos investigar si ese pez es un animal sintiente y se estresa cuando lo sacan del agua. Así es la forma de pensar de aquel que maquina maldades. Ese es el corazón del hombre caído sin Cristo. Redujo a nada a un bebé en el vientre de su madre, pero casi humaniza a un pez. ¿Por qué? Porque su corazón está podrido, está caído, no reconoce su pecado, no tiene temor de Dios. Es lo que le están haciendo a David. Lo están calumniando, lo están tratando de hacer que, quitándole su dignidad y su personalidad para poder llegar a acabarlo. No es una guerra solamente física, es espiritual. Él está delante de Dios. La diferencia de un hombre malvado que no reconoce su pecado y de aquel que ya lo ha reconocido, así como yo, no es ética o moral. La diferencia es que uno reconoce el pecado y se somete a Dios y a su palabra por gracia, recibe a Cristo por medio de la fe, recibe un cambio de corazón, como dice Ezequiel 36, recibe un cambio de corazón y es declarado justo, no por méritos propios, sino por la justicia de Cristo, sabiendo quién es Él y quién soy yo. Así que la maldad no sale de una sociedad, sale del corazón del hombre. Lo primero que hemos visto hasta aquí, que la reacción ante la calumnia y la persecución, David se presenta delante de Dios, pone su causa delante de Dios, pone su caso en las manos de Dios y le pide a Dios que Él sea quien lo libre. Lo segundo que hemos visto, que esa maldad que está siguiendo a David, esa persecución, esa calumnia, esas injurias, esa difamación, sale del corazón del hombre. Del corazón del hombre que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo. Lo tercero que vemos en estos primeros versículos es que la calumnia es el primer paso que da el impío antes de tender la trampa que haga caer a su víctima. Primero viene la calumnia, después la acción. David está siendo calumniado y perseguido.
Una persona de apellido Horn, no sé si lo pronuncio bien, escribió al respecto sobre este salmo y estos versículos lo siguiente. Una persona de apellido Horn escribió lo siguiente al respecto de este salmo: la calumnia y la difamación siempre deben proceder y acompañar a la persecución, porque la malicia misma no puede incitar a la gente contra un hombre bueno como tal. Para hacer esto, primero debe ser representado como un mal hombre. En pocas palabras, primero hay que cosificar a la persona. Hay que reducirlo a una cosa, como les explicaba del aborto. Es un feto, no ha nacido. Y empiezan a pensar de ese bebé como si fuera una cosa, como cuando me duele una muela y me la saco. No tiene dignidad, no tiene valor, le quitan su personalidad, cosifican a esa persona. Por eso dice este comentarista, primero debe ser representado como un mal hombre. Y es lo que están haciendo a David. Lo están representando como un mal hombre que merece la muerte. Hay varias formas de cosificar las cosas o las personas. Por ejemplo, si yo interpreto la palabra hogar como un techo, estoy cosificando mi hogar. Si tú defines esa palabra como un techo y no como un lugar, como un centro de una red de relaciones familiares, estás cosificando, estás haciendo que tu hogar es una cosa más, donde tú llegas y duermes, pero no lo estás tomando como algo donde está la relación familiar, donde la familia está ahí junta. Entonces, esa es la condición del malvado, es la conducta del corazón del hombre no arrepentido. Pablo nos dice, si me acompaña a Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, hablando Pablo de la condición del hombre. Dice el versículo 9, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Ese versículo 13, Pablo inspirado en el Salmo 140, versículo 3, donde dice, aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Pablo describe a todo el ser humano que no ha conocido a Cristo como este tipo de personas, malvados, impíos, porque no han conocido a Cristo, no han sido lavados, su corazón no ha sido cambiado. Esa es la condición del hombre sin Cristo. En Santiago 3:6 nos dice que nuestra lengua es un mundo de maldad. Es un mundo de maldad. Tengo que ir delante de Dios y pedirle que me ayude a que mi lengua no se convierta en un instrumento de calumnia y difamación a los que me rodean. Dios nos ayuda a controlar la lengua porque nosotros no podemos. Necesitamos orar por protección. Spurgeon, que ya lo conocen muchos, dice lo siguiente: el perseguido se dirige a Dios en oración, no podía ser nada más sabio. ¿Quién puede afrentarse al hombre malvado, salvo el mismo Jehová, cuya bondad infinita es más que un rival
para todo el mal del universo. Spurgeon está diciendo lo mismo que está haciendo David. Él va delante de Dios a poner su caso. Oración por protección ante la calumnia. La segunda cosa que vemos es cómo es esa protección. Versículos 6 y 7 de Salmo 140. Dice lo siguiente: dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Oh Dios, Señor de mi salvación, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. En primer lugar, vemos que en el versículo 6, la confianza de David, y sabe que le está hablando a un Dios que le escucha, no a un ídolo mudo. David confía que Dios escucharía la voz de sus ruegos. Por eso dice, escucha, oh Señor, la voz de mis súplicas. Y dice en el versículo 7, y aquí es donde me quiero enfocar un poco más: oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. David conoció muchas batallas literales, guerras. Él peleó muchas batallas, pero también vivió muchas batallas con hombres mentirosos y calumniadores. Y David testifica que Dios ha sido su protección, que Dios ha sido su armadura en esas batallas. David dice, tú cubriste mi cabeza. En ese tiempo, cuando un soldado se ponía la armadura, lo último que se ponía era el casco. Lo último que se ponía era el casco, y después de poner el casco agarraba su espada. Una armadura sin casco, quedas vulnerable de la cabeza. Y esta batalla de David no es solo física, es espiritual. David está batallando con calumniadores. Es una batalla espiritual, y de la única forma que se puede explicar cómo David salió de esa a salvo es que había una armadura invisible cubriendo, protegiendo a David. Y esa armadura era Dios y el poder de su salvación. David mismo dice, oh Dios, poder de mi salvación. Su esperanza estaba en la salvación dada por Dios. Cuando un francotirador quiere eliminar a una persona, ¿dónde le tira? En la cabeza, porque es el órgano más vulnerable de una persona en la batalla. Y podemos decir lo mismo en la política. Cuando quieren eliminar a un político se van a la cabeza, así con el gobierno, hasta en los carteles mexicanos. Cuando quieren acabar con una organización se van con la cabeza, se van con el líder, se van con el de a mero arriba, y así desestabilizan toda la organización. Y la cabeza es el órgano que el enemigo ataca. Los cascos que usaban los militares en la guerra es para que las balas no les impactaran directamente en la cabeza. Incluso si tú montas motocicleta, se requiere que te pongas un casco, porque en un accidente te puedes golpear la cabeza. La cabeza es el órgano que Satanás atacará para poder tener a disposición todo tu cuerpo. Dice un dicho en México, si la cabeza falla, los pies se van por donde quieren. Si esto lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros también. En Mateo 26:31, Jesús les dice a sus discípulos, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Arrestan a Jesús, cabeza de la iglesia,
y en el versículo 56, todos los discípulos lo abandonan y huyen. Estamos en una guerra espiritual, pero estamos en guerra. Y en esas batallas hay balas disparadas por el enemigo y lo que quiere es impactar la cabeza. En una iglesia, el blanco favorito del enemigo es el pastor. Herido el pastor, desanimado el pastor, abatido el pastor, las ovejas quedan vulnerables. David dice que habla de una batalla y que Dios le cubrió su cabeza. Y obviamente no es una batalla literal, está hablando de una guerra espiritual. Él está luchando con sus enemigos, con el enemigo. Está luchando contra la calumnia y la persecución. Y nosotros, en esta guerra espiritual, ¿cómo nos cubrimos la cabeza? ¿Cómo nos protegemos de los dardos del enemigo? Porque todos sabemos esa escritura. Toma el yelmo de la salvación. Pero ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone ese casco, ese yelmo? En Efesios capítulo 6, versículo 10, si me acompañan ahí, rápidamente nada más. Voy a tener que subirle un cambio. Capítulo 6, versículo 10 de Efesios dice lo siguiente: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo me pongo ese casco? ¿Me defiendo de los dardos del enemigo con el escudo de la fe? ¿Cómo se usa ese yelmo que dice aquí Pablo? Porque para proteger mi vida espiritual, me lo tengo que poner. Tengo que proteger mi mente. Si no fuera por la esperanza de ese yelmo, de esa salvación que nos ha sido dada, ya hubiéramos abandonado la carrera. Ya hubiéramos perdido la batalla. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene, sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, disparando a la cabeza, invadiendo la mente con cosas, con pensamientos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Nada tienen que ver con los pensamientos de Dios. ¿Cómo se pone ese yelmo? ¿Cómo se pone ese casco? El versículo 17 dice: tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas dos cosas van juntas. Estas dos cosas van juntas. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación brinda esperanza. Por eso David decía: poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Brinda esperanza y protege la mente contra cualquier cosa que pueda desorientar o destruir al cristiano, como el desánimo, la persecución, la calumnia, el engaño, etc. Y la palabra, la espada, la palabra de Dios va de la mano, porque es en la palabra que me dice y me hace entender que Cristo me regaló esa salvación. Tú no puedes ponerte un casco si no lo tienes. Si bien Dios te protege de accidentes, de muchas cosas, porque generalmente protege a todo el mundo, hasta los ateos, pero el fin de tu vida, cuando tú partas de este mundo, tú no vas a estar en la presencia de Dios
si tú no tienes ese casco, esa salvación, y la espada va de la mano, la palabra de Dios va de la mano, porque es la palabra de Dios que me hace entender lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario, que me ha regalado esa salvación cuando yo por fe creí en Él. Así es como yo me pongo el yelmo de la salvación. ¿Cómo? Confiado en esa esperanza bienaventurada del regreso de Cristo Jesús. Cristo me regaló la salvación, pero ese casco, ese yelmo, siempre tiene que estar puesto en mis pensamientos. Que Cristo me salvó. En el tiempo de desánimos, es en lo que yo he pensado. Cristo me salvó. Muchas veces he sido zarandeado y mi única esperanza es que un día voy a ver a Cristo. Porque solo los justos le verán un día. Aquellos que han sido justificados. ¿Quieres ponerte el casco? Lee tu Biblia. Lee la palabra de Dios. Porque es a través del entendimiento de la palabra de Dios que ese casco va a quedar bien puesto. Sin el casco no tienes esperanza. Tienes que usarlo. Por eso dice, tómalo, porque es un regalo de Dios. Úsalo. Pero tienes que usarlo. Es la palabra de Dios que me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que a mí me mantiene firme, la armadura de Dios, pero sin el casco no te sirve lo demás. Sin el casco y la espada no puedes salir de las batallas espirituales, porque estás vulnerable y te puedes moldear a los pensamientos de este mundo si no estás lleno en tu mente de la palabra de Dios y no tienes siempre en tu mente que Cristo hizo por ti, cómo te salvó. Tienes que tener siempre en tu mente la salvación que Cristo te dio por medio de la fe, para que cuando vengan los dardos, las calumnias o la persecución, no seas derribado, sino que te aferres a esa esperanza que un día estaremos con Él para siempre, donde ya no habrá calumnias, ni difamación, ni persecución. Ahí el enemigo no va a poder entrar, ahí no va a poder atacar. La otra cosa que vemos es la oración por la justicia. Y David está pidiendo la victoria del justo ante el injusto. No está mal pedir que el malvado no salga triunfante. No está mal pedir que el enemigo no se salga con la suya. David está pidiendo a Dios que sea Él quien ejecute la justicia. No le dice a Dios, déjame vengarme. Él le pide a Dios que Él sea el que ejecute la justicia. Él deja esa responsabilidad en las manos de Dios. ¿Saben por qué David le pide a Dios que Él trate con sus enemigos? Porque yo no sé cómo hacerlo. Porque mi venganza está distorsionada por el pecado. Y la venganza de Dios no. La venganza de Dios se manifiesta en su justicia. Y ya sé que a Él aplaste a alguien o lo salve. La venganza mía está distorsionada y en la ira puedo desear la muerte de alguien, puedo dañar a alguien, puedo lastimar a alguien, puedo calumniar a alguien, pero la justicia de Dios es perfecta, la venganza de Dios es justicia. El último punto, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es esa justicia de Dios? Bueno, voy a subirle un cambio por cuestión del tiempo, pero el último punto es, ¿cómo es la justicia de Dios? Versículos 12 y 13 del Salmo 140. Dice lo siguiente: yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia.
yo también me he encontrado en veces lanzando dardos. Posiblemente es por eso que este salmo me habla a mí. Porque posiblemente yo sea uno de los que he estado lanzando dardos, de los que he estado calumniando, de los que he estado denigrando a algunos de mis hermanos aquí en la iglesia. Posiblemente sea yo uno de esos que no se está alimentando de la palabra de Dios y todo el tiempo ve a los demás como inferiores, viendo sus defectos y debilidades para verlos debajo de mí, menores a mí, inferiores a mí, y entonces poder pisarlos con mi arrogancia. Posiblemente por eso me habló a mí ese salmo. A lo mejor a ustedes no, pero yo me he encontrado en esa posición también. Así como los impíos que no conocen al Señor. Igualmente. Pero es el Señor que toma a su cargo la causa del afligido. Nos dice aquí el versículo 12. Solo los afligidos por el pecado, solo los que reconocen que Cristo es Señor y juez sobre todas las cosas, podrán ser tomados por el Señor y limpiados por su sangre. ¿Te aflige tu pecado? ¿Te sientes mal cuando calumnias a alguien? ¿Cuando hablas de alguien? ¿Cuando pecas? ¿Te sientes mal? ¿Te aflige tu pecado? ¿Te lleva delante de Dios en arrepentimiento? Porque solamente aquel que se ha arrepentido de su pecado, aquel que pone su causa delante de Dios, aquel que ha creído que Jesús es el juez y Dios, solamente ese podrá ser llamado justo de acuerdo al versículo 13. La justicia delante de Dios se considera un regalo divino que se recibe a través de la fe en Jesucristo como Salvador. Nadie puede ser considerado justo por sus propios méritos, ya que todos hemos pecado. La fe en Cristo y su sacrificio en la cruz son lo que hacen que una persona sea justa delante de Dios. Noten el versículo 12. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. ¿Eres justo? O te pregunto más correctamente, ¿has sido justificado por Jesucristo? ¿Su justicia te ha sido imputada y tu pecado se lo has entregado a Jesucristo? Porque si tú no has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque vengas a la iglesia, tú no estás cubierto con ese casco que fue cubierto David. Terrenalmente sí, físicamente aquí sí. Pero el casco del que habla David, en esa batalla espiritual que está luchando, de ese casco por el cual él fue cubierto, fue con el casco de la salvación. Fue esa esperanza que ha puesto en Dios, en el Dios de su salvación. ¿Tú tienes esa esperanza? Tú puedes decir, yo me pongo ese casco, ese yelmo, yo lo tomo porque yo he sido salvado por Cristo. ¿Tú has creído en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre impío y calumniador? ¿Tú de veras has creído en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre? ¿Has creído en su sacrificio? Si tú has creído en Cristo Jesús, entonces tú eres justo. Y tú un día también te presentarás en su presencia y también darás gracias a su nombre. Eso es nacer de nuevo. Creer en Jesús para la salvación de tu alma. Aquí no estamos hablando de tu vida temporal en este mundo, de este lado de la eternidad. Aquí te cae y te quebras un pie. Aquí estamos hablando de esa protección eterna, de esa salvación eterna, de dónde vas a parar cuando tú mueras. Estamos hablando de un estado eterno, con Cristo o sin Cristo. ¿Tienes ese yelmo? Y si lo tienes, ¿está colgado en la pared de tu casa o lo traes puesto? Porque tú tienes que ponerte ese yelmo y agarrar la espada a la vez. Porque es la espada que te recuerda lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario. La salvación, la vida eterna. Es el casco. Tu esperanza en la salvación que Cristo te ha dado, a pesar de cómo te esté yendo aquí en la tierra.
A pesar de las calumnias, a pesar de la persecución, a pesar de la guerra espiritual que estás luchando, tú tienes ese yelmo, tú tienes ese casco, tú puedes ponértelo y decir, a pesar de esto, Cristo me salvó. Cristo me salvó y un día estaré en su presencia y doy gracias a su nombre por lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por tu palabra, te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Yo te pido, Señor, que tu palabra tú la apliques a nuestras vidas. A mí primero y a mis hermanos también. Señor, que tu palabra dé fruto en mi vida y que pueda ser yo, que pueda yo estar recordando de lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario y tomar ese yelmo y esa espada que es la que me comunica aquello que tú has hecho por mí, Señor, en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a no ser como esos hombres que calumniaban y perseguían a David, sino más bien llevar nuestras cargas delante de ti, llevar nuestro caso y ser tú el juez de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.